paliar las condiciones de pobreza en el ámbito rural. Porque del ámbito rural surge también la protesta. Del ámbito rural surge también lo que algunos llaman el antisistema. Que a mí no me gusta mucho esa frase porque el sistema mismo en realidad tampoco es algo estructurado en nuestro país. O sea, recién lo estamos formando. Pero es evidente de que si nosotros mantenemos el ritmo actual sin cambiar el rumbo hacia la extrema pobreza, entonces habremos casi mantenido la situación de extrema pobreza rural en nuestra patria. Y no habremos cumplido con ese cometido, con esa finalidad que llevó a que desde el primer gobierno aprista nos fijásemos clarísimamente en lo que entonces se llamaba el trapecio andino y que es la columna vertebral sustantiva de nuestra patria, los Andes del Perú. No olviden ustedes, compañeras y compañeros, que nosotros todavía tenemos muchos retos que vencer históricamente como país. Porque este Perú nuestro, este suelo bendito, tiene todavía muchas cosas que resolver de su propia identidad. Somos un país que no ha estructurado todavía bien su rumbo. No estamos muy en claro por dónde debemos discurrir. Ni siquiera tenemos, compañeras y compañeros, un contrato social que todos acepten, como es la Constitución del 93. Por eso, compañeras y compañeros, yo he reivindicado y reivindico. Y ojo que cuando el secretario general del partido habla, no está hablando a título personal, como por ahí se dice. Cuando el secretario general del partido habla a nombre del partido, porque esa es la confianza que le dan los compañeros del partido para que hable a nombre de él. Y cuando el secretario general del partido dice que uno de los retos y desafíos, que aunque sea difícil, que aunque para algunos sea impracticable, no deja de ser un reto y un desafío y una toma de posición, que significa reivindicar la Constitución del 79, es una decisión del partido, lo dice porque el partido lo quiso así. No se olvide, compañeras y compañeros, que fue en el Congreso del partido, que por unanimidad se aprobó que la posición del partido era seguir luchando indesmayablemente por reivindicar la Constitución del 79. Yo no hablo a título personal. Yo estoy hablando porque el partido así lo determinó, así lo mandó. Ahora, que sea fácil hacerlo, difícil, ya es nuestra realidad. Y la verdad es que es extremadamente complicado. Ojalá se pudiese hacer. Pero no tenemos los suficientes votos en el Parlamento. Y las condiciones políticas tampoco las hemos creado. Porque hay que crear las condiciones políticas. Pero sí es una realidad, compañeras y compañeros, que nuestro instrumento de contrato social peruano sigue siendo un documento por levantar, por estructurar. Somos un país que no tiene todavía contrato social. Primer problema. Somos un país, compañeras y compañeros, que no sabe todavía discurrir democráticamente. Yo siempre repito, compañeros, porque no hay que olvidar que la historia nos ha demostrado que de los más de 180 años de vida republicana que tenemos, 186 años de vida republicana, solamente hemos tenido 40 años de Estado de Derecho. 40 años. Todo el resto, compañeros, han sido dictaduras, gobiernos oligárquicos, gobiernos autoritarios, gobiernos de mandones. No ha habido democracia en nuestro país. Y ahora estamos viviendo nosotros una etapa democrática que ha comenzado solamente hace 6 años. Solamente hace 6 años. Entonces, no se puede todavía en nuestro país decir que somos un país democrático, porque la democracia no es solamente cuando ya van a votar, la democracia se debe sentir. El ciudadano debe sentir que la democracia es útil. ¿Y esto quién lo decía? Lo decía el jefe. Él mismo decía que nosotros jamás nos limitábamos solamente a pregonar la democracia burguesa o la democracia formal. El APRA siempre pregonó la democracia social. Y él la sintetizó con esa genialidad que ya la quisiera tener cualquiera de esos publicistas que hoy pululan en esa frase luminosa que es tan sencilla y tan clara: pan con libertad. Y decía además: pan, no queremos libertad sin pan, ni pan sin libertad. Pan, igualdad. Pan, justicia social.
PAN, acceso para todos a la educación, a la salud, al desarrollo, pero en libertad, con Estado de Derecho, con constitución estable, con alternancia de poderes, con presencia sustantiva de la prensa, de los grupos de oposición, con debate político, con apertura, con libertades. Allá de la Torre, cada vez que veía un movimiento revolucionario en el mundo, y no voy a mencionar nombres, porque como esto es televisado, gracias a las gestiones del compañero Bebelucho, y quien habla es el secretario general del partido, mis palabras pueden ser inferidas después por algún país como alguna palabra de carácter ofensivo. Pero yo recuerdo que allá de la Torre, cada vez que se comentaba ante él un proceso revolucionario en América Latina, él decía lo siguiente: ah, sí, muy bien, ¿y cuándo hacen elecciones? Una revolución que se queda y no hace elecciones es porque no quiere consultarle al pueblo. Y él siempre tenía razón, porque al final esos procesos que nos entusiasmaban, compañeros, queremos ir a pelear, están peleando allá, no hacían elecciones, se quedaban ahí, se siguen quedando. Nuestro viejo sabía perfectamente cuál era la deriva autoritaria de quienes pregonan el carácter revolucionario de un proceso. Es muy fácil decir, soy revolucionario, pero me enquisto en el poder, como cualquier dictador. Aquí lo importante es hacer la transformación en libertad. Aquí lo sustantivo es que se pueda hacer el cambio revolucionario al mismo tiempo que haya libertad de prensa, al mismo tiempo que haya alternancia de poderes, al mismo tiempo que la oposición pueda ganar las elecciones, que usted se queda 4 años en el poder o 6 años y que tenga además que rendir cuentas. Qué bonito es una dictadura, ¿no? Roban, no pasa nada, no sale en ningún periódico, me repleto los bolsillos, no hay oposición, no hay nada, fácil. Pero hacer las cosas, compañeros, a los ojos de todo el mundo, eso es lo democrático. PAN y libertad. Y el Perú, compañeras y compañeros, todavía está aprendiendo lo que es la libertad. Todavía hay un sector importante de peruanos que cree que no, que aquí lo que hace falta es un mandón. Y está dispuesto a votar por gente que supuestamente les dice ¡fuera todos! Aquí muchos medios de comunicación además cometen el error por creer que eso es popular y no hacen docencia democrática. Yo creo que los medios de comunicación, por ser ellos pilares de la democracia, deberían asumir el reto también de hacer docencia democrática. Enseñar que a veces la democracia efectivamente es un poco más lenta, que a veces en democracia quizás se discuta demasiado y se haga menos, o parezca que las discusiones son estériles, pero discutir, debatir es parte sustancial de la diferencia del hombre frente a los animales. Y los parlamentos existen para que los pueblos no se peleen ni se maten entre sí. ¿Por qué creen que existe el parlamento? ¿Por qué creen que el ser humano, el hombre inventó un parlamento? Y desde las primeras civilizaciones han habido siempre parlamentos, asambleas. Porque mientras uno puede discutir, por más que pueda estar equivocado o no, pero se permita ser escuchado por otros, y pueda incluso hasta ser derrotado argumentalmente, ese hombre dirá, por lo menos escuché, porque si a uno no lo escuchan, entonces saca pistola y entonces hace evidentemente una revolución para imponer su criterio.